Decir adiós de Astrid Ortiz. Narración Kelly de A Buen Puerto. Capítulo 25. Extiende tus alas. Susana no dejaba de suspirar mientras lavaba unas piezas de ropa de Dichalli a la orilla del río. Su esposo había salido de pesca con unos amigos indios varios metros más adelante, y ella se encontraba sola restregando las camisas de su marido. No sé por qué tengo la impresión de que no lograrás pescar nada, amor mío, dijo a solas con una sonrisa a flor de labios. Aunque te amaría de todos modos. Y era cierto, pues a partir de la noche en que se casaron, Susana no había hecho sino desvivirse en atenciones hacia su compañero. Aún recordaba su noche de bodas, en la que un desorientado Dichalli no encontraba cómo consumar su matrimonio con ella por miedo a que ella se sintiera pena por su condición, y tuvo que ser ella quien tomara la iniciativa, llevándolo a niveles de felicidad inimaginables. A partir de ese momento se podía contar con los dedos de una mano las veces que su esposo se alejaba de ella, no por compasión ni deber, sino por amor y un inmenso deseo de compartir con ella hasta el más mínimo detalle. A menudo cabalgaban a caballo por toda la aldea y luego tomaban un baño en el río mientras él aprendía a sostenerse por ambos. Todo eso es tan hermoso, murmuró, a medida que doblaba la ropa de él y la colocaba en un cesto. Qué lástima que los Ilinis se marchen esta semana. Aunque sabía desde un principio que su permanencia en la aldea era temporera, al igual que la de Dichalli, Susana temía que llegara el día en que presentara a Dichalli ante su madre como su esposo sin pasado. No se avergonzaba de él. Pero, ¿cómo explicarle a su progenitora que en cuestión de unos meses había olvidado a Terry y se había enamorado de nuevo? Por más comprensiva que fuera su madre, no habría forma alguna en que acogiera con beneplácito tan impactante sorpresa. Levantó del césped el cesto, que para su suerte no era muy pesado, y estaba a punto de regresar con Doris y otras amigas indias para tomar el almuerzo, cuando divisó una hoja de papel flotando sobre el agua. Ese pedazo de basura está arruinando la belleza del río, se dijo, y haciendo uso de una rama que había caído de un cercano árbol, levantó el papel del agua, y para su sorpresa, él mismo no estaba mojado del todo, lo que significaba que había caído al agua recientemente, aunque a juzgar por el tono amarillo de la página, dedujo que era un viejo diario. Veamos qué pasa en el resto del mundo, dijo entre risas, disponiéndose a abrir la página en dos, y de inmediato una noticia llamó su atención. Desaparece hijo de importante empresario. Pobre familia. Seguiré leyendo. Sunville, Illinois, 28 de febrero de 1918. Un miembro de la familia más rica y poderosa del estado ha desaparecido. Neil Ligan, quien figura entre los posibles herederos de la vasta fortuna de la dinastía Andry, fue visto por última vez saliendo de su residencia en un coche entre principios y mediados del pasado enero, a eso de las 3 de la madrugada. El corazón de Susana comenzó a latir con violencia. Es demasiada casualidad, pensó, pero luego descartó la idea con un movimiento de la cabeza. Imposible que sea Dichalli. ¿Cómo se explica que esa familia tan prestigiosa demorara tanto en reportar la desaparición de ese joven Neil? Además, unas personas tan notables no permitirían que su hijo anduviera tanto tiempo fuera de casa, dijo en voz alta. Entonces, y como respuesta a sus dudas, 2 fotografías complementaban el artículo. En la primera, un chico de piel morena, cejas oscuras y cabellos del color de la arena posaba con altivez para el lente del fotógrafo, y bajo la imagen, un nombre adquiría un significado relieve. Neil Ligan. ¡No! Susana comenzó a llorar. Cualquier otra en su lugar se hubiera alegrado de ser la esposa de uno de los solteros más cotizados de Illinois, pero ella, ¿con qué cara habría de aparecerse a la mansión Ligan de la mano de su nuevo esposo con una pierna amputada y ofreciendo explicaciones sobre el paradero del muchacho? De repente, un rompecabezas comenzaba a formarse en su memoria, pues con la sola mención de ese apellido, todo daba vueltas en su cabeza. Ligan. ¿Dónde había escuchado antes ese apellido? Soy la señorita Ligan, Elisa Ligan. Los nervios se apoderaron de Susana en forma tal que dio un traspié.
haciendo que el cesto de ropa que había vuelto a colocar en el césped cayera al río. Su intuición no le había fallado. Sabía que había visto a Dichalli en alguna parte. El Rey Lear en Chicago, el festejo luego del estreno y el mujeriego empedernido que hacía compañía a su pelirroja hermana. Dichalli es hermano de mi amiga Elisa, exclamó, llevándose las manos al rostro. Debo decirle a Dichalli cuanto antes, aunque no haya recobrado la memoria, Fue entonces cuando recordó que aún faltaba una foto por apreciar, y al ver la misma, ella tuvo que liberar un fuerte sollozo que había contenido en la garganta. El hombre en mención, Neil Ligan, bajaba de un costoso carruaje tomando la mano de nada menos que Candy White Andry, y sobre la imagen una nota especulativa leía: ¿Qué piensa la joven Candy sobre la desaparición? ¿Le dará la mano a Ligan en matrimonio? Susana no pudo más. Arrojando la página de vuelta al lugar de donde la había sacado, se lanzó de bruces al suelo, dando rienda suelta a su llanto. Dios mío, ¿por qué no puedo ser feliz?, preguntó una y otra vez a la naturaleza. Primero Terry y ahora Dichalli. ¿Por qué de una forma u otra Candy White habría de ser una amenaza constante en su vida? Qué rápido olvidaste a Terry, Candy. Qué rápido olvidaste a tu gran amor, dijo con sarcasmo, rezando porque la enfermera no hubiera alimentado el cariño de Dichalli, de Neil. Finalmente ya sabía el nombre de su esposo, así como gran parte de su origen. Neil. Ese nombre es mucho más bonito que Dichalli, pensó con alegría, aún en medio de su confusión. Cómo lamento no poder llamarte por tu verdadero nombre, pues en vista de que conoces a Candy, no es momento de decir la verdad. Apretó los ojos con tanta fuerza que le dolieron. ¿Cómo sería capaz de ocultarle tan importante noticia a Neil? Hacía apenas unos segundos ella había resuelto hablar con él y explicarle que era el hermano de su mejor amiga, pero ahora la imagen de Candy recibiendo flores y promesas de Neil minaron su alma de celos, como años antes lo hiciera con el prestigioso actor que había sido su novio. Estoy casada, Candy, dijo entre dientes, recogiendo con la rama la ropa que ahora flotaba sobre el riachuelo, y defenderé con uñas y dientes mi matrimonio. Nunca antes se había referido a la rubia de colas en términos tan despectivos, pero la gratitud y compasión que Susana hubiera sentido por ella en el pasado ahora se había transformado en odio, y esta vez no le cedería a Neil, sin importar lo que ésta hubiera sentido por Candy antes de haber perdido la memoria. Ya me resigné a estar sin Terry, pero no voy a perder a Neil, y si para eso tengo que callar lo que sé sobre su vida, bien habrá valido la pena. Contra su voluntad, Terry durmió una siesta a su llegada a la mansión Granchester. A pesar de los numerosos ataques aéreos que se habían suscitado a través del continente europeo, Richard no había confrontado problemas para completar su vuelo de ida y vuelta, y al llegar los bombardeos habían cesado un poco. A instancias de su padre, un aletargado Terry se dispuso a dormir, pero no sería por mucho tiempo, pues de inmediato acudiría a cada hospital de Southampton en busca de Candy. Pero antes de abandonar Londres, tenía que dar con el paradero de Albert para informar lo ocurrido. Sentado en una silla en el patio contiguo a la casa grande, Richard leía los diarios cuando vio a su hijo cruzar el jardín en dirección al espacio donde estaban aparcados los autos. ¿A dónde vas, hijo?, preguntó el duque, con los ojos hundidos por el agotamiento. Terry contestó: debo buscar al padre adoptivo de Candy. Él debe saber que perdí rastro de ella. El duque apartó los diarios diciendo: debes tomar las cosas con calma, Terry. Estás muy exaltado y no sería prudente que el señor Andry también pierda el control de sus impulsos. Deben usar la lógica. ¿De qué me sirve la lógica si no sé nada sobre ella? Dios, tal vez la tienen prisionera padeciendo hambre o... Se frotó los ojos para alejar los malos pensamientos de su cabeza, pues el solo imaginar que su pecosa fuera lanzada como carnada para satisfacer los más primitivos deseos de los soldados lo llenaban de pavor. Richard colocó una mano sobre el hombro de su primogénito. Haré todo lo que sea necesario para que la encontremos, incluyendo hablar con personas prominentes en el gobierno, aunque, en mi humilde opinión, no creo que Candy hubiera sido forzada a salir de Italia. ¿Por qué dices eso?, preguntó su vástago con agonía.
Poco antes que tomaras tu reposo, habías mencionado que la chica no había dejado ningún artículo personal en la habitación. ¿No te parece extraño? Claro que me parece extraño. Candy no sería capaz de abandonarme de esa manera, aunque en su carta deja entrever que sí lo hizo, pero no podemos descartar que Von Haller la hubiera obligado a escribir. Terrence, hay algo más que yo deba saber. ¿Algún malentendido entre ustedes quizás? Al principio el joven negó con la cabeza. De repente pensó en la maliciosa carta a nombre de Susana. No hemos discutido, papá, aunque descubrí esta carta sobre la cama al mismo tiempo que la nota de despedida de Candy. Extrajo la nota de papel de uno de sus bolsillos y se la dio a Richard, quien luego de leerla frunció el ceño, acentuando los pliegues de su bigote. ¿Crees que tu prometida hubiera sido capaz de cometer un acto tan cruel? Si te refieres a Susana, ella ni siquiera sabe que estuve en Italia. Lo último que supe de ella antes de efectuar mi viaje a Europa era que se iría en un viaje de peregrinación por varios meses. En un gesto inconsciente y ante la mención de la palabra prometida, se frotó el anillo de matrimonio del cual nunca se había desprendido. Espero que aún conserves el tuyo, Tarzán Pecosa, pensó. Los ojos de Richard se desviaron a la mano izquierda de su hijo y un brillo resplandeciente cegó su mirada. Ese anillo, murmuró. Terry, ¿qué hicieron ustedes exactamente? Con una madurez que asustó al duque, Terry lo miró desafiante. Pues, ya que hablamos de lógica, Candy y yo hicimos lo que era de esperarse entre dos personas que se aman. ¿Te casaste con ella?, preguntó Richard a viva voz. Eso hubiera querido, respondió el actor, volviendo a tocar el aro en sus dedos, como si al hacerlo lograra que Candy apareciera detrás de los árboles. Pero nuestro casamiento solo fue simbólico. ¿Y su convivencia en el hotel también fue simbólica?, preguntó su padre con sarcasmo. Terry iba a reír ante la ironía de haber encontrado algo en común entre él y su progenitor, cuando escuchó los amenazantes ladridos de Onyx y Bathory. «Alguien trata de entrar», dijo. Y no se equivocó, pues en cuanto se dio la vuelta, ambos animales arremetían contra el portal de entrada, intentando atacar a William Albert Andre, quien esa tarde había resuelto pasar por la casa de Granchester de todos modos. «Tranquilos», susurró el rubio a los canes, quienes de inmediato se pusieron en dos patas y comenzaron a lamerle las manos mientras Terry abría la entrada a su amigo. Al hacerlo, una vorágine de emociones atravesó ambas miradas, entremezclándose la alegría de verse vivos y la incertidumbre sobre el destino de Candy. «¿Dónde está?», preguntó Albert luego de que apenas estrechara la mano del inglés. Al ver la incógnita en los ojos del otro, el corazón de Andre comenzó a saltar de miedo y anticipación. «¿Por qué no está contigo?». Su amigo sonrió con amargura, pues a pesar de que estaba agradecido a Dios de no tener que lanzarse a las peligrosas calles londinenses para buscar al tutor de Candy, de seguro iba a tener que dar muchas explicaciones en los próximos días. «Se ha ido, Albert», balbuceó, conteniendo un sollozo. «Se ha alejado y no sé dónde ha ido ni con quién está». Albert se detuvo en seco. «Piensa, Albert, piensa». Aunque se alegraba de que Terry estuviera de vuelta en Inglaterra, necesitaba mantener cierto grado de frialdad para afrontar la situación, pues alguien allí debía reunir las fuerzas necesarias para tomar acción e iniciar una búsqueda sin fin hasta dar con Candy. En eso, el duque de Granchester dio un paso adelante. «Soy Sir Richard Granchester, padre de Terrence». «Albert Andre», dijo el norteamericano estrechando la mano. «Soy amigo de su hijo y padre adoptivo de la enfermera Candice White». «Entonces es usted la persona a quien buscaba al señor Johnson». «Así es, y afortunadamente me encontró. Siempre lo hace», indicó en referencia a su eficiente empleado. «Aguarda un momento, Albert», interrumpió Terry con una incógnita por resolver. «¿Dices que tu ayudante estuvo aquí?» Su amigo hizo un gesto afirmativo. «No solo estuvo aquí, sino que además vino con tu madre, y ambos visitaron al duque aquí, en esta mansión». «¿Mi madre?», repitió Terry dirigiendo una mirada asesina a su padre. «¿Pensabas decírmelo alguna vez, padre?». El duque enmudeció y luego dijo: «Iba a hacerlo en cuanto despertaras de tu siesta, pero en esas habías salido a toda prisa, dispuesto a buscar al señor Andre y... ¿Y en qué momento pensabas contarme acerca de la visita que te hiciera Candy?». Esta vez fue Albert quien se sorprendió. «¿Candy estuvo aquí, señor Granchester?».
Por primera vez desde su encuentro con George y Eleanor, Richard se vio en un callejón sin salida. A partir de entonces, había hecho un esfuerzo sobrehumano para no ir al Hotel Savoy y decir la verdad a su antiguo amor, que no había tenido las agallas para confesar que la chica a quien buscaba el señor Johnson había hablado con él y se encontraba bien. Pero ¿cómo iba a imaginar que Candy y Terry se encontrarían en Sicilia y una vez allí ella le contaría todo sobre su pasada visita a la villa de los Granchester? Iba a sincerarse con su hijo cuando Albert volvió a tomar la palabra. ¿Quiere usted decir que mi asistente vino a verlo y usted no le informó sobre la visita de mi protegida? Al ver la expectativa en los ojos de ambos jóvenes, a Richard no le quedó otro remedio que decir la verdad. Tenía miedo, señor Andre. ¿Miedo tú, papá?, repitió Terry con los ojos abiertos de par en par. ¿Por qué? Richard se frotó las manos, las cuales comenzaban a sudar. Nunca antes había visto a Eleanor tan segura en compañía de otro hombre, y lo cierto era que si yo le revelaba a ese hombre que la chica que tanto buscaba había hablado conmigo, la peculiar arrogancia del duque de Granchester lo abandonó por completo. Ahora se encontraba ante las miradas de desaprobación de Terry y de Albert Andre, quien preguntó: ¿no pensó que de haberle dicho a George, al menos él habría sentido alivio con saber que Candy había salido de Londres sin tropiezos y nos hubiéramos ahorrado gran parte de nuestras preocupaciones? A pesar de que el duque no pedía disculpas a nadie, bajó la cabeza con remordimiento, a lo que Terry preguntó: ¿aún sientes algo por Eleanor, papá? Pero antes que el autor de sus días respondiera, repasó las últimas palabras de Albert en las que reclamaba al duque su silencio por no haber contado a George sobre la presencia de Candy en la mansión. ¿Por qué hablas de George como si fuera el único que estuviera preocupado por Candy, Albert? Albert tragó saliva. No me corresponde decirlo hasta tanto sea George quien confiese todo. ¿Y tú, Albert, no tienes nada que confesar? Las miradas de ambos se cruzaron y fue en ese instante que un apesadumbrado duque de Granchester anunció su retirada. Iré a ver cómo siguen los niños. Terence, no olvides cenar con ellos, así compartirán mejor entre todos. Solo espero que tu esposa no sufra un desmayo a causa de mi presencia en la casa, dijo Terry a medida que su padre desaparecía por el espeso follaje, y sin carta de presentación decidió aclarar las cosas con Albert de una vez. Sin embargo, fue este último quien tomó la iniciativa. «Ese anillo que llevas en tu mano izquierda», comenzó. «No es lo que piensas», aclaró Terry, tocando el aro matrimonial, aunque Candy también lo lleva a uno, o lo llevaba, y por lo que veo ya estás enterado de nuestro encuentro en Sicilia. Nadie lleva anillos de matrimonio a menos que esté casado, destacó Albert con escepticismo. ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? Terry suspiró, pues no sería fácil enfrentar a un amigo por una rivalidad de amores. ¿Qué crees que pudo haber pasado que ya no hayas imaginado? Albert permaneció sereno, como si la implícita admisión no le hubiera afectado en lo más mínimo. ¿Por qué no se enojaba con el joven inglés? No tiene caso que disimules, amigo, oyó decir a Granchester. Sé que pensabas casarte con Candy, aunque comencé a sospechar sobre tus intenciones la tarde en que tú y yo coincidimos en Southampton. Y antes que el otro abriera la boca para refutar sus palabras, él lo tomó por el hombro diciendo: no albergo resentimientos contra ti. Después de todo, comprendo el papel tan importante que has jugado en la vida de Tarzán Pecosa, y no me queda sino darte las gracias por todo lo que le has dado. Y aunque Candy no me hubiera contado nada sobre ti, de todos modos te considero mi amigo, y eso no tiene por qué cambiar. Nunca pasó por mi mente la idea de dejar de ser tu amigo, aunque no puedo negar que me sentí incómodo con tu presencia en Southampton, confesó por su parte Albert. No me comporté como un caballero, y por tal razón te pido disculpas. Soy yo quien debería pedir disculpas. Tenías que haber visto cómo me puse de celoso al saber de tus planes. La plática que ambos sostenían era tan absurda que Albert no pudo evitar sonreír. No se necesita ser un genio para saber que Candy no se casará conmigo. Aunque Terry trataba de convencerlo de que él y Candy solo habían tenido un matrimonio de mentira, él sabía, a juzgar por la mirada lejana de su amigo, que algo especial había ocurrido en Italia. No te subestimes, dijo Terry. Ella lo tomó en cuenta, y fue por tal razón que viajó a Sicilia. Pensaba aceptar tu propuesta de matrimonio, pero...
No hace falta que termines la frase, interrumpió Albert con una sonrisa. Pues para ser un hombre a quien le han rechazado una petición de casamiento no te ves muy afectado, Albert. Albert miró a Terry fijamente. ¿Acaso todos los actores eran iguales, asertivos en las emociones de los demás? Su amigo tenía razón, contrario a los celos e inseguridades por las cuales había atravesado a su llegada a Londres 3 meses atrás. Ahora no le quedaban sino deseos de reunir a todos sus amigos, y mientras más pensaba en sus pasados planes de matrimonio con Candy, más se alejaba la idea de su cabeza, pues tenía asuntos mucho más importantes que resolver. Estoy confundido respecto a muchas cosas, dijo al fin. Me siento agobiado por no saber qué ha sido de nuestra pequeña. Terry leyó la mirada de Albert tan minuciosamente como leía el libreto de una obra. ¿Hace cuánto te sientes así, confundido? Hace 3 meses. De repente, Albert cayó en la respuesta que había escapado de sus labios, y Terry reparó en las palabras involuntarias de su amigo. Sufrí un serio golpe entonces, se excusó el rubio. Eso es terrible, exclamó Terry. Por suerte, esta vez no hubo mayores complicaciones, sostuvo Albert, tratando de descifrar cómo y cuándo cambió su forma de ver a Candy. Era como volver al principio. De repente, el cariño que le profesaba era similar a la linda amistad que habían desarrollado los primeros años. ¿Qué había pasado hace 3 meses que hiciera que cambiara su perspectiva sobre las cosas? Retrocediendo en el tiempo, hizo memoria de todo lo que ha acontecido para entonces. Su llegada al puerto de Southampton, su breve encuentro con Terry, el intento fallido de visitar al duque de Granchester. Kelly. La agradable, simpática, responsable y un poco comedida doctora Kelly. Candy lo necesitaba, de eso no le quedaba la menor duda, pero de pronto era como si el mundo ya no girara únicamente alrededor de su pequeña, y ahora solo parecía gravitar alrededor de la morena voluntaria que parecía necesitarlo aún más. Después de todo, Candy ya no era una niña, y en el fondo él sabía que ella se encontraba libre de problemas mayores, sin contar con que los pasados meses había contado con la ayuda de Terry. Pero Kelly, aún con tanta gente a su alrededor, estaba completamente sola en la ciudad, aunque mostraba ser fuerte. A excepción de tu hermano preso, no tienes más familia, pensó él, agradecido de contar con la estricta tía Elroy y el resto de sus parientes. Así es la vida, unos son más afortunados que otro. Desviando el tema, aclaró a Terry. No estamos aquí para hablar sobre mí. Debemos buscar la forma de encontrar a Candy. Cuéntame todo lo que pasó y por qué estás ahora aquí con tu padre. De acuerdo. Terry condujo a Albert a la terraza. Y allí, sin vigilancia de la señora Granchester, le habló sobre la trampa que él y Candy habían tendido a Von Haller y todo lo acontecido en los últimos 3 meses, excluyendo la vida de casados que habían sostenido. Al terminar su relato, en el cual detallaba la forma tan extraña en que había desaparecido la pecosa, Albert quedó pensativo por unos segundos, hasta que comentó. En el hospital donde he estado recluido aquí en Londres, escuché unos rumores entre los médicos, aunque no puedo dar por sentado que son ciertos. Una nueva señal de alarma se activó en el cerebro de Terry. ¿Para quién la pasada, si ésta no le había servido de mucho a su alma hecha pedazos? ¿Cuáles rumores? Albert tomó una gran bocanada de aire, pues lo que estaba por mencionar no sería agradable a los oídos de su amigo. De ser cierto lo que me contaron, a lo largo del Mediterráneo existen alrededor de 3 o 4 barcos hospitales que transportan todo tipo de enfermos, aliados, enemigos, civiles. Dichos barcos, sin importar la nacionalidad de su tripulación, son considerados como neutrales y por tal razón no pueden ser atacados por ningún país. Estas naves, por lo general, resisten un viaje a través de grandes mares como el Atlántico, con destino y procedencia inciertos. Observó detenidamente a Terry y preguntó, ¿nunca escuchaste sobre algún barco que partiera de Sicilia? Tratando de hacer memoria en su perturbada mente, Terry solo pudo atinar a decir, Von Haller apenas había mencionado algo sobre Candy partiendo de Italia desde otro puerto. Exasperado preguntó a Albert, ¿qué es lo que estás tratando de decirme? Terry, comenzó Albert, los amigos son honestos los unos con los otros y voy a hacerlo contigo hoy. Llámalo instinto, sexto sentido o como quieras,
pero algo me dice que Candy no fue secuestrada y mucho menos fue expulsada de Italia a la fuerza. Más bien creo que se fue por su propia voluntad y no quiere ser encontrada. Durante las pasadas horas, Terry se había cerrado a la idea de que Candy lo hubiera abandonado por convicción propia, aunque en su carta de despedida le había señalado que alguien cuidaría de él en Taormina y que por tal razón debía esperar a que Albert lo rescatara. ¿A qué hombre se refería Candy y por qué ella se había marchado en primer lugar? En eso escuchó nuevamente la voz de Albert. ¿Hubo algún altercado entre ustedes? Terry movió la cabeza. Ninguno que yo recuerde. Al contrario, estábamos felices y risueños luego de que, por respeto a su amigo, omitió ofrecer más detalles, y fue entonces cuando recordó el sensible llanto de su esposa al despedirlo cuando se disponía a visitar a Guido. Ella presentía lo que iba a ocurrir, pensó con pavor, mas interrumpió sus terribles conclusiones, formulando una nueva pregunta a Albert. ¿Crees que ella se encuentra a bordo de uno de esos barcos hospitales? Estoy más que seguro. Además, por lo que me cuentas de Von Haller, si de veras él hubiera querido matarlos, ya lo habría hecho, ¿no lo crees? Supuso Albert tratando de impartir un poco de cordura en el ambiente. Pero Terry solo sacudió la cabeza. No comprendo la actitud del general, aunque lo que plantea sobre Candy tiene sentido. Se dio la vuelta para que Albert no viera las lágrimas que empañaban sus pupilas. Entonces, si me dejó... Candy me dejó. No es momento de hacer conjeturas, Terry, opinó Albert. Si bien es prácticamente imposible interceptar los barcos hospitales, pues en su exterior llevan la fachada de cualquier otro navío, seguiré buscando hasta tener noticias de nuestra niña. Y si está en una de esas naves, como supongo, tarde o temprano intentará contactarse con uno de nosotros. Y por lo que veo, ese alguien no seré yo, dijo Terry destrozado. Albert se acercó al actor y tomándolo por los hombros le dijo: Siento mucho lo que está pasando y quiero pedirte disculpas por mi pasada actitud en el puerto de Southampton. No debí. Eso ya no importa, sostuvo Terry con una débil sonrisa. En cierto modo fuimos rivales, pero nunca dejamos de ser amigos. Lleno de gratitud, Albert devolvió la sonrisa. Así es. Luego comenzaron a platicar sobre otros asuntos, entre estos el inminente regreso del actor a América para aclarar las cosas con Susana, así como para ver a Eleanor y asegurarse que estuviera en buen estado anímico, y al cabo de unos minutos Albert se marchó, y Terry, a pesar de su tristeza, rió al ver cómo Onyx y Bathory casi salían de la propiedad tras los pasos de su nuevo amigo. Definitivamente tiene un don con los animales, dijo en voz alta mientras extraía la armónica de uno de los bolsillos, pero cuando comenzó a entonar la melodía favorita de Candy, las notas no se escuchaban. ¡Qué extraño! Hace unas horas estaba bien, pensó, intentando una vez más tocar el instrumento que le había obsequiado su pecosa, pero luego de haber tratado varias veces, la armónica no emitía ningún sonido, y entonces Terry se apoyó contra la pared, y dando rienda suelta a su dolor, lloró como nunca antes lo había hecho. Estaba sin Candy, sin su voz y ahora sin su recuerdo. Conservaré la armónica aunque ya no funcione, dijo entre sollozos. Mientras la tenga en mis manos, también mantendré viva la esperanza de volver a verte, mi amada esposa. Albert llegó a toda prisa al hospital ambulante en busca de Kelly, y al entrar al despacho rodante de ésta tuvo que plantar los pies con firmeza en el suelo para no caer. Disponiéndose a salir, la doctora no llevaba puesto un uniforme, como tampoco un pantalón, sino un traje sin mangas en un discreto color gris que acentuaba el brillo de su cabello, ahora suelto, y la blancura de su piel. Conteniendo la respiración, Albert recordó el motivo por el cual quería hablar con ella. «Debo irme, Kelly». La sonrisa de la doctora se evaporó en un instante. Candy regresó, ¿verdad? Sorprendido por la hermosura de la mujer que le había salvado la vida, él respondió: No, en realidad, y es por eso que debo volver a América cuanto antes, pues solo desde allí puedo tener la libertad de emplear los mecanismos que sean necesarios para dar con ella. ¿Has tenido noticias?, preguntó Kelly con genuina preocupación. Aparentemente salió de Italia por motivos que aún no me quedan claros, pues todo este tiempo estuvo al lado de Terry. ¿Terry?, repitió ella con incredulidad. ¿Cómo llegó hasta allí? Es obstinado como él solo, sonrió su amigo. ¿Pensabas ir a alguna parte, Kelly?
Ella lo miró y lo que vio en los ojos claros la alarmó, pero también la emocionó, pues la mirada azul celeste de Albert parecía recorrerla de arriba abajo, en un fascinante descubrimiento de su figura, y por primera vez se alegró de ser mujer, de ser una mujer normal. Iba a reunirme con un médico que llegó de Francia, el doctor Michael, para discutir unos asuntos sobre unos medicamentos que me interesa brindar a los pacientes. ¿No crees que estás demasiado bonita para ir a una cita de trabajo? Ambos quedaron con la boca abierta ante las palabras de él, quien tartamudeó en busca de una posible explicación. Yo no quise decir, al no encontrar excusas, bajó la cabeza penado. ¿Cómo se le había ocurrido hacer semejante comentario? Y lo que era peor, él no encontraba respuestas a su comportamiento. Para romper el incómodo silencio, ella señaló: no está mal que de vez en cuando esté vestida como cualquiera de ustedes. En el fondo, un pedacito de su corazón saltaba de gozo ante la insinuación de él, algo posesiva por cierto, pero ¿acaso estaba celoso? Necesitaba aclarar sus dudas al respecto a lo que preguntó. ¿Te casarás con Candy cuando la encuentres? Al ver la sorpresa en los ojos de él, aclaró: sé que no es asunto mío, pero... Candy trabajó contigo, Kelly. Claro que es asunto tuyo, exclamó él. Además, creo que ella y Terry, bueno, una vez más se sintió falta de palabras, no por la relación de que seguro sostuvieron Candy y Terry en Italia, sino porque continuaba extasiado ante la hermosura de la doctora, quien no pudo evitar preguntar: ¿y de no haber sido por Terry, habrías continuado con tus planes de casamiento? Albert tragó saliva, pues varias veces se había formulado la misma pregunta en las últimas semanas, llegando incluso a cuestionar sus verdaderos sentimientos hacia Candy. Nunca había dejado de preocuparse por ella, ni de velar porque no le faltara nada, pero en verdad la amaba como para convertirla en su esposa y en su mujer. Iba a articular una contestación más absurda que sus ideas cuando Kelly dio un paso adelante y anunció: debo irme, se me hace tarde para hablar con Michael. Él la detuvo por un brazo. ¿Lo conoces lo suficiente para llamarlo por su nombre? Las miradas de ambos se encontraron y Kelly comprendió el peligro emocional que representaría un intercambio adicional de palabras entre ellos. Debes ir por tus cosas, Albert. Sin apartar la mirada de ella, él señaló: no tengo nada aquí que me pertenezca. Entonces, que te vaya bien, dijo ella dándole un breve beso en la mejilla. Gracias por tu ayuda, Albert. Yo soy quien debe agradecerte que me hayas salvado la vida. Hice lo que tenía que hacer, insistió ella, y antes de dejarlo en la soledad de su despacho, él dijo: si se reanuda el servicio de correos, prometo que voy a escribirte. Ella asintió. Adiós, Albert. Y dicho esto, lo dejó solo en la habitación ambulante con muchas dudas en su cabeza, y mientras él sostenía una ardua lucha en su interior, ella caminaba cabizbaja rumbo a su cita con Michael. Qué difícil es decirte adiós, Albert, murmuró, con sus ojos de mujer repletos de lágrimas. Candy no sabía por cuál mar u océano estaba atravesando el barco. De lo único que estaba segura era de que necesitaba ayudar a los cientos de enfermos que necesitaban atención. Las instrucciones de von Haller al subirla al barco habían sido más que claras. Por ningún motivo ella debe ejercer sus labores como enfermera. Los miembros de la tripulación comprendieron las razones que había ofrecido el general para que ella no permaneciera en el barco en plan de trabajo, pero al ver la agonía de los pacientes, ella no pudo evitar salir del austero camarote donde se encontraba y echar un vistazo a la sala de enfermos. Había oído mencionar que antes de detenerse en la bahía de Messina, la nave había partido de Villa San Giovanni con varias personas contagiadas con la nueva influenza, la misma que de la noche a la mañana había exterminado casi tantas vidas como las sangrientas batallas. ¿Qué hace usted aquí, señora?, preguntó un médico inglés, aunque su acento era indiscutiblemente europeo. Usted es la enfermera que trajo von Haller, ¿no es así? Así es, dijo Candy rascándose la cabeza. Soy enfermera, no puedo entrar aunque sea solo un momentito, quiero ver qué se les ofrece. La respuesta del galeno fue tajante. Von Haller fue muy específico en sus órdenes. ¿Acaso von Haller es dueño de este barco? Vamos, será solo un momento. Él no tiene por qué enterarse. Al ver la vacilación en el rostro del veterano médico, añadió:
Además, no me conviene enfermarme. Debo pensar en otros pacientes que atenderé en el futuro. El médico no pudo resistirse a la mirada soñadora de la chica, quien de seguro había estado aburrida en su camarote. De acuerdo, accedió, pero solo serán unos minutos, y solo se lo permito porque estoy tomando en cuenta que el viaje a Massachusetts será muy largo. Gracias, exclamó Candy saltando de júbilo, y en cuanto entró a la habitación atestada de enfermos, informó a uno de los doctores. Soy enfermera y quiero ver cómo puedo serles útil. El acento inglés del médico era difícil de entender. De hecho, tengo 2 enfermeras que recogimos antes de llegar a Messina, y ambas están agonizando, pues contrajeron esa nueva enfermedad mientras estaban al servicio de unos soldados enfermos, en un hospital oculto tras la fachada de un viejo hotel en Villa San Giovanni. Póngase una máscara y unos guantes para evitar contagiarse, y vaya y sírvales de consuelo en sus últimos minutos, ordenó con voz insensible como si estuviera hablando de 2 objetos, y no de 2 sacrificadas enfermeras. Obedeciendo al doctor, Candy se adentró en un cubículo rotulado con la palabra cuarentena. En el mismo, un médico colocaba una frazada sobre el cuerpo de la recién fallecida primera enfermera, por lo que apresuró el paso para llegar a tiempo a la próxima camilla y hacer compañía a la otra moribunda. Pero al llegar, lanzó un grito de espanto. El famélico cuerpo de Flammy Hamilton parecía perderse bajo las sábanas. ¡Oh, por Dios! Gritó Candy llorando sin parar, acercándose a la camilla donde estaba postrada la enferma. ¡Flammy! ¿Estás despierta? Flammy, quien tenía la cabeza volteada hacia otro lado, se viró con mucha lentitud, y unos hundidos y ojerosos ojos negros encontraron las llorosas pupilas de Candy. Sin sus anteojos y con su cabello reseco casi cubriendo la totalidad de su huesudo y pálido rostro, la joven apenas podía respirar a consecuencia de la neumonía producida por el virus fatal. No te esfuerces en hablar, amiga, dijo Candy entre lágrimas, al tiempo que con su mano apartaba los maltratados cabellos del rostro de su antigua compañera, quien sintió un objeto pesado en uno de los dedos de la recién llegada. Se casaron, balbuceó. Terry y tú se casaron. Shh, la calló la otra. El anillo que estás sintiendo es solo parte de un juego. Aún en el umbral de la muerte, Flammy miró a Candy con la misma desconfianza que siempre le había tenido en sus tiempos como enfermera practicante. Si llevar un anillo de matrimonio había formado parte de un juego, ¿por qué continuaba usando el mismo ahora que estaba fuera del territorio enemigo? ¿Dónde está Terry? Candy bajó la cabeza, haciendo que sus lágrimas cayeran sobre su regazo. Sigue en Sicilia, Flammy, pero está muy bien cuidado. Estuvimos 3 meses juntos, gracias a ti. ¿Por qué? ¿Por qué no están juntos ahora? A pesar del gran amor que sentía por Terry y del inmenso deseo de compartir con la enfermera las razones de su nueva separación, Candy no quería agobiar a Flammy en sus últimos momentos de vida. Nos reuniremos en América, mintió, y una vez que estemos juntos, nunca más nos vamos a separar. Gracias, Flammy, por todo lo que hiciste por nosotros. Los ojos de Flammy se dilataron con un tono rojizo, lo que era indicativo de un futuro torrente de llanto, pero las pupilas estaban demasiado secas para expedir lágrimas. Haciendo acopio de las pocas fuerzas que le quedaban, Flammy adquirió el aliento suficiente para decir: Perdóname por todo. No hay nada que perdonar, amiga, sonrió Candy en medio de sus lágrimas. Hiciste un gran sacrificio por Terry y por mí, y estamos vivos gracias a tu ayuda, aunque no comprendo por qué te quedaste en Villa San Giovanni y no en Grecia como estaba pautado. Por ustedes. Apenas le quedaba aire para respirar. Aguardaba por ustedes. Pues vaya que eres cabeza dura, exclamó la rubia con un guiño de ojo, pero Flammy estaba tan débil que apenas alcanzó a dibujar una mueca en la comisura de sus labios. De pronto su mirada se tornó distante. Una luz. Veo una luz. Candy apretó las manos de su nueva amiga.
Como enfermera, no era la primera vez que encaraba la muerte a través de sus pacientes, pero solo en una ocasión había vivido dicha experiencia con un ser cercano a ella, Anthony Brower. Steve Cornwell había muerto mientras batallaba en el aire, pero Anthony había muerto frente a sus ojos, y ahora Flammy, con su vida a punto de extinguirse. Hay algo que debes saber, Flammy. Tu mamá te ama, y también tus hermanitos. Hace unos años hablé con ella, y aunque ella no te lo haya dicho, descubrí lo mucho que te ama. No estaba segura de que Flammy la hubiera escuchado, hasta que al fin vio un par de lágrimas bajar por sus enjutas mejillas. Me ama, la amo, musitó, con sus ojos aún fijos en la mencionada luz, y fue entonces cuando tomó por sorpresa a su compañera y le dijo: Júrame que serás feliz con él y que lo harás feliz. Candy sabía que no podía hacer semejante promesa, pues ahora ella y Terry estaban separados, aunque lo seguía amando mucho más que el primer día, pero no quería faltar a la última voluntad de una moribunda. Perdóname por lo que voy a hacer, Padre Celestial, imploró en silencio, antes de aferrarse más a las manos de Flammy y decir: lo juro. Flammy permanecía absorta con la mirada ausente, cada vez más fuera del mundo de los vivos. Gracias por hacerlo feliz. La enfermera de cabello rizado se sentó erguida al borde de la cama. ¿Sería posible que...? Terry no había ofrecido muchos detalles sobre el tiempo que había estado con Flammy en el interior del buque de guerra que los había llevado a Villa San Giovanni, y aunque estaba segura de que él no había dicho o hecho nada que hubiera alimentado las esperanzas de la morena, no se podía descartar un cambio en los sentimientos de esta chica. ¿Te enamoraste de él?, preguntó. Flammy estaba a punto de levantar vuelo hacia lo desconocido cuando oyó la voz de Candy en la lejanía. ¿Cómo hubiera deseado haberle confiado los secretos que albergaba su corazón? Pero conociendo a su amiga, de seguro habría de sentirse culpable ante cualquier admisión que ella hiciera sobre el cariño que había cultivado por Terry, y eso le costaría a la rubia una vida entera de felicidad junto al actor. No, susurró. Me marcho feliz, muy feliz. Y era cierto. A pesar de que no había sido correspondida en su afecto, por primera vez en su vida Flammy había conocido y experimentado el amor incondicional, a tal grado en que pudo obrar el bien a favor de otras personas, aprendiendo a apreciar las cualidades de su prójimo y reconociendo sus propios límites y debilidades, poniendo en práctica valores que habían estado hasta entonces dormidos, como lo eran la amistad, el altruismo, la humildad. No. Flammy Hamilton ya no se sentía sola, ahora moriría tranquila y sobre todo feliz, al saber que había contado con personas que la apreciaban, entre ellas su propia familia. Busca en mis pertenencias. Candy no comprendía a qué se refería Flammy cuando de repente esta última agarró su mano con mayor fuerza de la esperada y susurró: Adiós, Candy, adiós. Y dicho esto, dejó caer la mano sobre la cama y su mirada se apagó por completo ante la atónita mirada de Candy. ¡Flammy, no!, gritó, abrazándose al cuerpo inerte de quien había sido su extraña, pero muy apreciada compañera. ¡No te vayas, por favor! Entonces recordó una de las últimas frases pronunciadas por la enfermera: Busca en mis pertenencias. Aún llorando copiosamente, buscó por todos lados en la habitación, sin encontrar ningún artículo que hubiera pertenecido a Flammy, hasta que se asomó debajo de la cama, encontrando un bulto pequeño negro, con los escasos efectos personales que su expirada amiga había adquirido en Villa San Giovanni, y detrás del mismo una valija blanca con bordes rojos descansaba sobre el suelo. El llanto de Candy se tornó más agudo, y luego de retirar unas cuantas lágrimas de su rostro, sacó la valija y la colocó sobre una mesa cercana. Al abrirla, todo lo que había dejado en su interior la madrugada en que abandonó Villa San Giovanni permanecía intacto: las mudas de ropa, el crucifijo, el escudo de los Sandry, e incluso la muñequita con su nombre con la cual la habían encontrado aquella noche bajo la nieve frente al hogar de Pony.
Nunca antes había puesto la muñequita en su valija, pero por alguna extraña razón la había llevado consigo en ese último viaje. ¿Cómo hizo Flammy para recuperar sus cosas? De seguro había pernoctado en el hotel La Conca, en la misma habitación donde ella había dormido, o la recuperó cuando vio que algún empleado estaba por lanzarla a la basura, y de no haber sido por el nombre bordado en la muñeca, tal vez Flammy nunca hubiera sabido a quién pertenecía la maleta. Una vez más, los sollozos se apoderaron de ella. No me cansaré de darte las gracias, Flammy. Por instinto tocó el anillo platinado que estaba cubierto por un guante. Terry, mi amor, nuestra amiga se ha ido. Si tan solo estuvieras aquí conmigo. Entonces recordó que no podían, no debían estar juntos, por lo que se ocupó en avisar a los médicos sobre el deceso de la segunda enfermera, no sin antes darle un beso en la mejilla. Extiende tus alas, Flammy, dijo y salió con la valija de la habitación. Continuará.